Listo. Les decía, cuando hay muchísima investigación acerca de ese tema, nosotros podemos escoger o indicar que el error puede ser del 1%. Eso ya depende de la confianza del investigador en lo que está investigando y en lo que existe actualmente y en su instrumento. ¿Listo? Entonces, esa es la consistencia interna. Se evalúa a partir del alfa de Cronbach. Más adelante veremos cómo se saca esto en el ejercicio que haremos con los datos de su aplicación de la prueba piloto. Validez de constructo. Este es el tercer paso, recuerden nuestra pirámide. Validez de constructo y de criterio sería el tercero. En la validez de constructo, nosotros tenemos que realizar algo que se conoce como el análisis factorial. ¿Listo? El análisis factorial eh, es un análisis estadístico que uno realiza con base en los datos de las preguntas, en donde las preguntas, mediante una organización de acuerdo a la varianza y a la media, recuerden que son nuestras medidas de tendencia central principal, de acuerdo a esa varianza y esa media, se organizan en grupos. Esos grupos nosotros les llamamos factores. Entonces existe el factor 1, factor 2, factor 3 y así sucesivamente dependiendo del instrumento. Este es un ejemplo nada más. No estoy diciendo que todos los instrumentos se organizan en 4 factores, no. A veces incluso se organizan en 1 o en 5. Dependerá de la naturaleza del instrumento. Este es un ejemplo de un instrumento, por ejemplo, supongamos que el instrumento tiene 20 preguntas y que las preguntas, usted dice, bueno, yo tengo 20 preguntas y las hice de acuerdo, el autor original las hizo con base en unas dimensiones. Recuerden que existen dimensiones de los atributos. Por ejemplo, si yo les decía el otro día, si yo tengo mi atributo que son actitudes y dentro de la teoría encuentro que las actitudes se subdividen en comportamientos, en cogniciones y en emociones. Esas son las tres dimensiones de las actitudes. La teoría así lo dice. Entonces, de cada dimensión, de la dimensión comportamiento, de la dimensión cognición y de la dimensión emoción, yo armo unas preguntas, ¿cierto? Digamos 5 preguntas de uno, 5 preguntas de otro y 10 preguntas de otro, para un total de 20 preguntas. Pero luego ya cuando aplico yo mi instrumento, resulta que las preguntas se organizan no ya en 3 dimensiones, sino en 4, que nosotros a esas dimensiones les llamamos factores. Son factores en el análisis estadístico. En la teoría se llaman dimensiones. ¿Listo? Entonces resulta que las preguntas que inicialmente yo las organicé en unas dimensiones que la teoría me decía, pues ahora se organizaron en unos factores. Entonces ustedes miran que, por ejemplo, la pregunta 2, la 3, la 18 y la 20 se organizaron en el factor 1. La pregunta 1, 4, 5, 6, 7 y 8 en el factor 2. La pregunta 9, 10, 12 y 14 en el 3 y así las demás. ¿Listo? ¿Qué me está indicando eso? Que la pregunta 2, 3, 18 y 20 tienen un factor común. ¿Cuál? Habrá que analizar sobre qué tema están preguntando cada una de estas para determinar a qué corresponde el factor 1. Ejemplo, si la pregunta 2, la 3, la 18 y la 20 preguntan sobre comportamiento, entonces el factor 1 obedecerá a la dimensión comportamiento. Y así con las otras. Yo sé que esto es un poquito complejo, pero ya lo aprenderán a hacer cuando hagamos el análisis estadístico. Esta simplemente es una introducción teórica a lo que más adelante vamos a ver como práctica. Lo que sí quiero que comprendan aquí es que muchos de ustedes me han preguntado, profe, el instrumento mío tiene 200 preguntas. ¿No será que le reducimos unitas? Porque pues está como muy largo. Yo les he respondido a los que me preguntan eso, chicos, el criterio para saber si uno reduce o no reduce preguntas cuando está adaptando un test e incluso cuando lo está creando, ese criterio es netamente estadístico. Es decir,
Una vez que usted ha hecho el análisis factorial, que es la validez de constructo, una vez que usted ha hecho ese análisis factorial, el mismo análisis le va a decir a usted, mire, hay unas preguntas que no le sirven, quítelas, y le va a decir cuáles son, ¿sí? Obviamente, así como se lo estoy explicando, no se lo va a decir el programa no le va a decir, vea, Juanito Pérez, quite la pregunta tal, 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 no, de acuerdo a los datos, a los números, a los datos estadísticos que le arroja el sistema, usted va a estar en la capacidad de decidir cuáles preguntas se van y cuáles preguntas se quedan. Eso lo veremos en la parte práctica cuando hagamos el análisis en la siguiente clase. Así que no se preocupe. Lo que quiero indicar con esto que les estoy diciendo es que quiero que comprenda que la forma de retirar preguntas o adicionar preguntas se da a partir del análisis factorial. Una vez que usted haya hecho este análisis factorial, usted estará en capacidad de decir si quita preguntas, si deja el instrumento tal como está o si le incrementa una que otra. ¿Listo? Entonces, la validez de constructo lo que hace es evaluar los ítems. Recuerden que los ítems son preguntas o temas. Dentro de su instrumento usted tendrá, supongamos que 100 preguntas, entonces lo que quiere decir que usted tiene 100 ítems, ¿sí? Esas preguntas obedecerán a unos temas. Los temas se llaman dimensiones. Recuerden que cada atributo tiene sus dimensiones, como el ejemplo que les pongo. El atributo actitudes tiene eh, las dimensiones comportamental, cognitiva y emocional. Esos son temas, temas sobre los que usted hizo preguntas, que en la estadística se convierten en factores. ¿Listo? Como dice aquí, pues se establecen grupos que se definirán como dimensiones o factores. Esas dimensiones o factores eh, son elementos en los cuales o a través de los cuales se organizan las preguntas. ¿Vale? Entonces, a eso hacemos alusión cuando hablamos de la validez de constructo. Usted tiene que hacer un análisis factorial. ¿Cómo se hace eso? Con el programa estadístico, lo veremos más adelante. Quiero que comprenda algo y es que dése cuenta que el averiguar algo en psicología no es como simplemente crear un cuestionario y ya. No. Tiene que ese instrumento, ese cuestionario que usted crea, pasar por todos esos pasos, incluidas esta validez de constructo, para que usted al final de haber hecho el análisis factorial, usted va a decir qué factores se quedan, porque ahí le van a dar a veces incluso más factores de los que usted cree que le darán, y usted debe decidir si hasta qué factor se queda, si solo toma 3, si solo toma 2, si solo toma 4, y a partir de esos factores cómo se organizan las preguntas que usted utiliza y si debe quitar o no preguntas. Todo eso usted lo va a saber analizando los números que le va a arrojar ese análisis factorial. ¿Vale? Bueno, el siguiente es la validez de criterio. Y para la validez de criterio nosotros utilizamos algo que se llama el índice kappa o índice de kappa. Este también es un estadístico que usted lo saca con el programa. No se preocupe si está viendo que hay muchísimos pasos, muchísimos estadísticos. Realmente no es muy difícil, pero sí son varios pasos los que usted tiene que hacer pues, para validar un instrumento. Eh, Insisto, no es como simplemente preguntar cosas y vamos a decirles a las personas que no respondan. No, de esas respuestas que dan las personas, usted transforma los datos y luego los mete en la base de datos y hace los análisis estadísticos correspondientes a cada uno de los pasos de la validez. ¿Listo? Entonces seguimos con la validez de criterio, que usted lo analiza con el índice kappa, y lo que busca la validez de criterio es evaluar el grado de correlación o concordancia de nuestros resultados con un referente que a veces se llama gold standard. ¿Qué significa eso? Supongamos que yo tengo un instrumento que evalúa rendimiento académico. Una vez que yo haya hecho todos los anteriores pasos de validez, ¿sí? Los validez de contenido, de constructo, etcétera, etcétera, usted llega a la validez de criterio. ¿Aquí qué tiene que hacer? Buscarse otro instrumento distinto al suyo que evalúe lo mismo que usted. Es decir, buscarse otro instrumento que evalúe rendimiento académico.
y lo aplica a las mismas personas, es decir, que usted le va a aplicar dos instrumentos, el suyo y otro que mide lo mismo que usted quiere medir. A veces se le llama eso gol estándar, ¿por qué? Porque hay instrumentos que son más buenos que otros y esos que son más fiables, que tienen mejores propiedades psicométricas, se les llama gol estándar. Entonces, supongamos que tenemos nuestro instrumento que creamos o que estamos adaptando de otros autores. En este paso de validez de criterio, lo que tenemos que hacer es aplicar otro instrumento y compararlo. Se supone que si los instrumentos miden lo mismo, los resultados deben ser similares. Y como usted va a tomar como referente un instrumento que ya está validado, que ya tiene todas sus propiedades psicométricas en regla, pues su instrumento tiene que medir lo mismo u obtener mediciones similares. Si su instrumento eh, no obtiene, perdón, las mediciones similares al otro instrumento, querrá decir dos cosas, que su instrumento no sirve o que las mediciones no están bien hechas. ¿Listo? Entonces, como dice aquí, pues lo que comparamos es lo que mide nuestro instrumento con los resultados de la aplicación de otro instrumento que mide lo mismo, un mismo constructo. Esa es la validez de criterio. Y por último, lo que hacemos en la validación del instrumento es la medición de la estabilidad. Esa es la capacidad de obtener resultados independientes de las circunstancias accidentales e incidentales de la medición. En la estabilidad nosotros hablamos de mediciones repetidas, es decir, de un test y un retest. ¿Qué significa eso? El test significa la aplicación inicial, una aplicación por ejemplo el día de hoy, y un retest es una aplicación después de aquí a unos meses. La idea es que usted en las puntuaciones del día de hoy y las puntuaciones de unos meses después obtenga mediciones similares, porque si cambia con el tiempo quiere decir que no hay estabilidad, y si no hay estabilidad, su instrumento es menos válido que otro, ¿vale? Entre menos estabilidad, pues menos confianza en los datos, porque si no hay estabilidad estamos indicando que a lo mejor las mediciones que obtuvimos el día de hoy se deben a diferentes variables extrañas que no controlamos, por ejemplo el cansancio, el hambre, el aburrimiento, la falta de empatía, no sé, un montón de variables extrañas y las mediciones se deben a esas variables extrañas y no específicamente al instrumento, o sea, la especificidad del instrumento. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, dice los resultados deben ser similares, constantes y deben poder reproducirse en el tiempo, claro. Pues si usted obtiene una medición aquí, la siguiente debe ser similar. ¿Listo? Para que usted se haga una idea de esto, tome como ejemplo la medición del peso en una balanza. Si usted se mide hoy, se pesa hoy, perdón, y supongamos que pesa 59 kilos, y se mide mañana, pues se supone que debe medir similarmente o de manera similar el mismo peso, estar entre los 58 y los 60, 61 máximo, o 63 máximo, a menos de que usted esté comiendo en exceso. Pero no debe haber una variación tan marcada. Si usted hoy pesa 59 y se pesa de aquí a una semana, pues usted no va a pesar 89. O sea, sería algo absurdo, ¿no? Si llega a pasar eso, quiere decir que la balanza está mala, que está dañada. Lo mismo pasa acá. Si usted obtiene unas puntuaciones el día de hoy y de aquí a unos meses obtiene unas puntuaciones diferentes en los constructos psicológicos que se supone son más o menos estables, pues quiere decir que su instrumento está dañado, que no sirve, que no está midiendo lo que va a medir. ¿Listo? Esos serían como los pasos para la validación de un instrumento. Cada uno de estos los vamos a ver eh, ya con los datos de su aplicación de la prueba piloto. Muchísimas gracias.